Bien, entonces la pregunta 1 dice así. Calcule W, es decir, el trabajo para la expansión adiabática reversible de un molde de un gas ideal a una presión inicial de 2 bar hasta una temperatura inicial de 450 Kelvin y hasta una temperatura final de 300 Kelvin. Entonces es importante reconocer cuáles son las cosas que, o los datos que nos están entregando. Ahí nos entregan, por ejemplo, datos de temperatura, datos de la cantidad de materia y datos de presión. Y nos están diciendo entonces qué tipo de proceso es. Entonces, si nos vamos a la primera ley, delta E, ¿cierto? Es igual a Q menos W. Sí, Franco, están, están en archivos. Ya, lo subí ahí y ahí está el enunciado. Eso, en apunte, como dice Javier. Si quiere, le damos un ratito para que alcance a buscarlo. Vamos a ir lento, Franco, para que alcance a bajarlo. ¿Mm? Bueno, entonces, como habla de un proceso diabático, inmediatamente eso me sugiere que tenemos que referirnos entonces a la primera ley, ¿cierto? La primera ley entonces nos dice que delta E es igual a Q menos W. Por lo tanto, si es un proceso diabático, entonces Q es igual a cero, ¿cierto? Eso es lo que definimos para un proceso adiabático. Entonces, proceso adiabático, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos despeja el camino y nos deja entonces, recuerda que lo que queremos calcular es el trabajo. Entonces, nos deja el trabajo en función de la energía interna. Como estamos hablando de un gas ideal, entonces podemos aplicar todo lo que hemos aprendido en la primera parte de este curso, ¿cierto? Al desarrollo de esta pregunta. Ahora bien, ¿cómo puedo calcular? O sea, ¿cómo saber em, cuál, eh, cuál expresión utilizar, ¿cierto? Sabemos que delta E para un gas ideal, ¿verdad? Es igual a N C sub B molar, ¿cierto? Por delta T. Y que el trabajo es igual a la integral de P de B, ¿cierto? Y esta es la presión externa, recordemos. Entonces, para un proceso reversible, la presión externa entonces se transforma en la presión del gas ideal, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que tenemos? Bueno, si nosotros revisamos la pregunta, datos de... Hice una pausa porque decía que mi conexión era inestable. Espero que ahora me estén escuchando bien. Em, tenemos los datos entonces de temperatura, ¿verdad? Y de presión. Entonces, quizás sea más conveniente abordar el problema desde, desde delta E, ¿cierto? Desarrollo de delta E para el gas ideal. Aparte de eso, bueno, nos piden el C sub B, pero ustedes se dan cuenta más abajo están los datos de C sub P y unos datos de R por si necesitamos hacer alguna conversión de unidades, ¿verdad? Entonces parece conveniente inicialmente abordar el problema desde delta E, ¿cierto? Ya que en este caso el trabajo es lo que queremos calcular, pero el trabajo, como es un proceso adiabático, entonces es igual a delta E. Entonces, a mi parecer, es más fácil trabajar entonces con esa expresión, ¿ya? Vamos entonces a eso. Ahora, también ustedes lo pueden enfrentar de otra manera. También se puede desarrollar a lo mejor desde trabajo, eh, utilizando la expresión de trabajo, ¿ya? Pero yo siempre trato de hacer las cosas lo más simple posible, ¿m? O lo más entendible posible, cosa que los pasos que uno haga sean entendidos y si uno comete un error sea fácil darse cuenta. ¿Ya? Entonces, como ya, entonces tenemos el estado inicial, ¿cierto? Y el estado final. En el estado inicial, entonces, tenemos que la presión es igual a 2 bar, ¿cierto? 2 bar. Y la temperatura inicial es 450 Kelvin. ¿Ya?
Este tipo de tablas o de orden es muy útil, ¿ya? Créanme que les permite mejorar bastante el panorama que pueden tener. Entonces la presión en el estado final no la conozco, ¿cierto? No me la entregan como dato, pero sí me entregan la temperatura final, ¿cierto? Ahora bien, si yo necesito conocer entonces la presión del estado final, necesitaría conocer el volumen del estado final, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, por eso mismo, por esa misma razón, quizás es más conveniente abordar todavía más el problema de delta E, ¿cierto? Resolver delta E para igualarlo al trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos decir que el trabajo es igual entonces a menos N, ¿cierto? C sub B molar por delta T, ¿cierto? Recordemos que esto que está acá entonces es igual a delta E, ¿cierto? Ahora bien, no nos mencionan que si el C sub B es constante o no, pero lo podemos asumir, ya. Si en la prueba no se menciona eso, no se hace un énfasis al respecto, se asume entonces que el C sub B o C sub P, en el caso de la entalpía, son constantes, ¿ya? Bien. Ahora, ¿cómo obtenemos entonces el C sub P? ¿Cierto? La capacidad calorífica de volumen constante, bueno, con la expresión que habíamos visto en una de las clases, ¿cierto? Creo que fue hace unas 3 o 4 clases atrás, donde dijimos que C sub P molar menos C sub B molar, en el caso de los gases ideales, es igual a R, ¿cierto? Por lo tanto, ocupamos esa expresión, ¿cierto? C sub P molar menos C sub B molar es igual a R, ¿cierto? Queremos calcular C sub B porque vamos a utilizar entonces delta E para hacer este cálculo. C sub P molar entonces nos entregan como dato, ¿verdad? Y es 20,8 Joule Kelvin partido por mol, ¿cierto? Está correcto porque es una unidad de energía partido por temperatura, y si es una unidad intensiva, entonces tiene que estar partido por cantidad de materia, en este caso es mol, ¿cierto? Si despejamos entonces C sub B, será entonces 20,8 menos 8,314, ¿cierto? Por eso nos entregan el valor de R en este caso para poder hacer esta resta. Y que, ojo con eso, hay que tener, a lo mejor es algo muy trivial y muy obvio, pero hay que tener cuidado con las unidades. Tienen que ser ambas consecuentes, ¿cierto? En este caso, el valor de R que nos entregan y sus unidades son consecuentes con el C sub P, ¿verdad? Por un mol. Y eso entonces es igual a 12,5, ¿ya? Este ejercicio yo lo tengo desarrollado, ¿ya? Yo lo hice de acuerdo a lo que yo consideré que era más simple. A lo mejor usted encuentra otra ruta, no, de verdad que no hay problema con eso. Solo le estoy mostrando una manera de hacerlo, ¿ya? Si ustedes encuentran otra más simple o les acomoda otro método, no hay ningún problema, ¿ya? Al contrario, ¿no? Entre más diverso, mejor. Eso quiere decir en el fondo que de mejor manera aprendieron. Tengo una pregunta, al parecer. Claro, el 8,314 es el R, es cierto, pero lo que hicimos en el fondo es que queremos despejar el C sub B M, ¿cierto? Entonces, si despejamos eso, el C sub B molar va a ser igual a C sub P molar menos R, ¿verdad? Esto es lo que queremos obtener, ¿cierto? Porque estamos trabajando con delta E, entonces delta E eh, depende del C sub B, ¿cierto? Veamos el chat. Ya, Franco, despierto. Vamos. Mójese la cara, no sé, tómese un café. Eh, no hay problema. No hay problema, Leonardo. Tú puedes utilizar eso. Lo que sí es importante eh, definir en ese caso o tener claro cuál es el sentido del trabajo, ¿ya? Recordemos que el signo determina cuál es el flujo, la dirección del flujo de, de la energía, ¿cierto? Si el calor, nosotros hemos definido que si el calor es negativo, es que el calor fluye desde el sistema al medio, ¿cierto? Por ejemplo, pero en estricto rigor, Leonardo, no hay problema, puedes calcular tal como te apetezca todo eso, porque al final los signos igual te los da la función. ¿M? Recuerda que si ocupas, por ejemplo, ese convenio de Q más W,
debes entonces poner el negativo al trabajo. ¿Mm? Se parte trabajando con negativo y después de eso el dB te da entonces el signo final del trabajo. Pero no hay ningún problema. ¿Mm? Así que no hay drama. En el caso de expansión, el trabajo debería ser positivo. Eh, sí, debería ser positivo, claro, porque en el fondo el dB es quien determina el signo del trabajo. Entonces, un aumento del volumen, ¿cierto? Debería entonces traer como consecuencia o aparejado un trabajo positivo. ¿Mm? Esa es la respuesta para Javier. Sofía, llegué tarde. Eh, bueno, lo primero es que tienen que mirar los apuntes, ¿cierto? Donde hay una I1 propuesta del año pasado. ¿Ya? Ahí están los enunciados y eso es lo que estamos desarrollando ahora. Ahora, lo que no sé, y si me puedes responder ahora, es que si no entiende el desarrollo del ejercicio o no entiende qué estamos haciendo. Mientras tanto, me tomo un traguito de té. ¿El resto está bien o quizás voy muy rápido? Ah, llegaste a la mitad de la resolución, ya perfecto. Ya entiendo. No sé si será solamente Sofía como llegó a la mitad, pero ya. Entonces, Sofía, eh, bueno, esta clase se está grabando por si acaso, así que la pueden repasar con más calma más tarde, pero lo que estamos haciendo, ya, bacán, bacán, chiquillos. Entonces, lo que estamos haciendo es resolver entonces la pregunta uno, el apartado A, ¿cierto? Donde nos dicen que el proceso es adiabático, ¿cierto? Entonces, rápidamente, eso nos remite a la primera ley, ¿verdad? Donde delta E lo hemos planteado como Q menos W. Si es adiabático, ¿cierto? Por definición, hemos dicho que adiabático el calor es cero. Por lo tanto, delta E menos trabajo, ¿cierto? Dijimos y vimos que al parecer o aparentemente es más fácil resolver, como nos están preguntando trabajo, es más fácil resolver entonces el trabajo en función del delta E, ¿cierto? Como es un gas ideal, nosotros encontramos una expresión, hace una clase atrás, ¿cierto? Donde delta E es igual a N por C sub B molar, ¿verdad? Por el delta T. Entonces estamos trabajando en función de eso. Por lo tanto, el trabajo va a ser igual entonces a menos, como está negativo, ojo ahí, negativo de menos C sub B, ¿cierto? Molar por el delta T. ¿Ya? Eso estamos haciendo. Y en eso estamos ahora. Entonces, como nos están preguntando, el C sub B molar no nos lo dan directamente, pero sí sabemos que podemos obtenerlo a partir de la expresión que relaciona C sub P con el C sub B y que eso es igual a R. Y eso es lo que estamos haciendo acá arriba. ¿Ya? Ahí estamos. Esto fue un flash, algo rápido, pero creo que es suficientemente ilustrativo, ¿cierto? Ya, estamos ahí, ¿verdad? Ya, Raúl, se entiende, pero veamos la duda existencial una vez terminado este ejercicio. Bien, entonces, yo, como les decía, los resultados yo los tengo calculados porque lo hice de esa manera. Entonces, pues, ustedes pueden hacer las expresiones termodinámicas, o sea, adiabáticas, perdón, que encontramos en un momento, ¿cierto? Donde, por ejemplo, temperatura final, temperatura inicial, ¿cierto? Es igual a volumen final, volumen inicial, y eso le va a 1 menos gamma, ¿cierto? ¿Se acuerdan que obtuvimos expresiones de ese estilo? También quizás se podría hacer de esa manera, pero creo yo que esto es lo más directo que hay. Bueno, continuemos para no confundirlos y seguir entonces la misma línea que les planteo cómo desarrolla el ejercicio. Bueno, entonces ya tenemos el C sub B, ¿cierto? Lo calculamos a partir de la expresión que está arriba. Reemplazamos entonces los valores. Trabajo, entonces sería igual entonces a menos, ¿cierto? Porque estamos calculando en este caso el delta E, menos un mol, ¿verdad? Por C sub B. Recordemos que delta E es igual a N por C sub B por delta T. Entonces, un mol por el C sub B, que es 12,5 Joule Kelvin por mol, y
multiplicado entonces por 300 menos 450. Recordemos que estos son datos, ¿ya? 300 es la temperatura final y 450 era la temperatura inicial. Eso está en el enunciado del ejercicio, ¿cierto? Y esto está en Kelvin, ¿sí? Entonces, un mol se va con un mol, ¿cierto? Y el Kelvin se va con el Kelvin. Por lo tanto, el trabajo, como sabemos que es una energía, nos tiene que quedar entonces en unidades consecuentes o consistentes de energía. Y en este caso, la unidad consistente o la unidad adecuada para esto son los joules. Y de acuerdo a este cálculo, a mí me da 1875 joules. ¿Mm? Bueno, el signo positivo nos dice entonces que es cierto, hay una expansión, ¿cierto? Una expansión del gas. Em, Eso quiere decir entonces que el dB es positivo, ¿verdad? Por lo tanto, es consecuente o es coherente con el signo del resultado que deberíamos esperar. Ahora, el valor del trabajo, por supuesto, lo calculamos entonces con esta expresión que está acá. Esa sería la respuesta para la pregunta A, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, no es algo tan difícil, ¿cierto? Hay que ordenar un poco las cosas que hemos aprendido en el curso. Y una vez ordenadas en nuestra cabeza, o también lo pueden ordenar en tablas, en este caso, los datos que tenemos, entonces ya se puede afrontar el problema de mucha mejor manera. ¿Mm? No sé si tiene alguna pregunta, alguien por ahí tenía una pregunta que no sé si quería esperar hasta el final del ejercicio. Puede ser domingo, lo que pasa es que preferiría seguir con el desarrollo de la I, ¿ya? Si quieren puedo desarrollarlo lo puedo subir más tarde, ¿ya? Porque tampoco lo tengo muy ordenado. Pero si hay otra forma para desarrollarlo, yo lo puedo subir por la plataforma, ¿ya? Por Canvas. Prefiero continuar con esto para que en el fondo ustedes vayan viendo cuál es la dificultad de la prueba, ¿ya? Esta es una prueba que es perfectamente representativa de lo que lo que les voy a preguntar, ¿ya? Va a ser del estilo. No es exactamente lo mismo, pero es del estilo, ¿ya? Bien. Entonces, la parte B. La fórmula delta E es el proceso isocórico. Cuando Q no es igual a 0, como acá. Es que la fórmula delta E se sube desde la última es un proceso isocórico. Ah, claro. Súper buena pregunta. Súper buena pregunta, Raúl. Ya. Bueno, espero que todos hayan entendido el desarrollo de esto. Y a lo mejor es algo que no mencioné, pero vayan mi disculpa por esto. Ya. Vamos a borrar acá. Bueno, como ustedes ya saben, esto está grabado, así que o va a quedar grabado, entonces cualquier duda pueden remitirse a esta grabación, ¿ya? Bueno, Raúl me pregunta en el fondo, o lo que entiendo de la pregunta es que si delta E nosotros lo dibujimos para un proceso isocórico, ¿se acuerdan? Donde ocupamos volumen constante, y eso es cierto. Entonces, la pregunta es si esa delta E es válido para otro tipo de proceso, ¿ya? Y la respuesta inmediata es sí, es válido, ¿ya? Sobre todo para el caso de un gas ideal, porque habíamos dicho en una de las clases, que a lo mejor fue una respuesta implícita, pero ahora voy a ser explícita, dijimos que la energía interna, ¿cierto?, depende de la temperatura y el volumen, ¿cierto? Pero que la dependencia de la energía interna con la temperatura era mucho mayor que la dependencia de la energía interna con el volumen, ¿cierto? Incluso eso también lo vimos, ¿se acuerdan? En una ecuación, y esto es válido para cualquier gas, ¿ya? Ahora, para ser todavía más estricto y referirnos al modelo del gas ideal, ¿se acuerdan que nosotros vimos que el DE, ¿cierto? A dB, esto lo vimos en un par de clases atrás, a temperatura constante es igual a cero, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, esto quiere decir entonces que si bien tenemos la condición de que a temperatura constante, pero claramente esto también nos dice que la dependencia de la energía interna con el volumen es casi nula, ¿ya? Para un gas ideal es cero, para ser todavía más estricto,
y para un gas real, el DADB a temperatura constante es muy similar a cero, ¿ya? Un gas real. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ambos casos podemos suponer entonces que el DADB a temperatura constante es igual a cero. Eso en el fondo se traduce que la fórmula de D, si lo escribo en forma infinitesimal, ¿cierto? N C sub B molar por el dt es válida entonces para cualquier tipo de proceso, ¿ya? Dado esto que está acá, ¿sí? Donde la dependencia de la energía interna, o más bien la dependencia de la energía interna del volumen es despreciable frente a la energía interna que depende de la temperatura, ¿ya? ¿Sí? Bien, entonces, y esto también, el DH, si lo hacemos análogamente, el DH que habíamos dicho que era N se sub P molar por el DT, ¿cierto? También es lo mismo. La entalpía tiene una dependencia mucho más acusada de la temperatura que con respecto a la presión, ¿cierto? Recordemos que la entalpía es función de la temperatura y la presión. Entonces, por lo tanto, esta fórmula que está acá también es válida. Ups, no sé qué dice. No sé qué dice ahí, pero... Vamos a renovar la grabación entonces.
Ya. No, y no fui alguien puso por ahí que fui a comprar cigarro, no fui a comprar cigarro. Ya. Bueno, retomando entonces lo que habíamos hablado, eh, alguien me preguntaba entonces si delta E y también extrapolable a la entalpía son aplicables dependiendo del tipo de proceso que se hayan utilizado, ¿cierto? Recordemos que delta E lo dijimos a partir de la condición de volumen constante y la entalpía por analogía a presión constante, ¿cierto? Pero son ambas aplicables a cualquier tipo de proceso, ¿ya? Dado por lo que decía de que la energía interna depende mucho más marcadamente de la temperatura que del volumen, y análogamente la entalpía depende mucho más de la temperatura también que de la presión, ¿de acuerdo? Entonces, independiente del proceso que utilicemos, esas expresiones son válidas para los otros tipos de procesos, ¿ya? Ok, entonces, habíamos resuelto la parte A, recién vamos a la parte A. Vamos a la B, ¿cierto? A la parte B. Entonces nos dicen, en resumen, déjenme mirar el enunciado, nos dice entonces que cuál es la presión final para obtener el mismo valor de trabajo que obtuvimos en A, ¿cierto? Si se realiza una expansión isotérmica reversible del mismo gas a 300 Kelvin desde una presión inicial de 2 bar. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, la pregunta apunta a que yo obtenga cuál es la presión final si el trabajo que obtengo es exactamente el mismo que calculé en A. ¿Mm? Y ahora el proceso es distinto. Fíjense también en eso. Ya no estamos hablando en el proceso A o en la parte A hablamos de proceso adiabático y en la parte B hablamos de proceso isotérmico. ¿De acuerdo? Entonces también nos remitimos nuevamente a la primera ley. Entonces delta E es igual a Q menos W, ¿cierto? En este caso, ¿qué implica que el proceso sea isotérmico, ¿cierto? Que sea isotérmico es que delta T es igual a cero. ¿Qué pasaría con la primera ley? Recordemos que es el mismo gas ideal, ¿cierto? Lo único que cambia son las condiciones que se habían propuesto en la parte A, pero estamos hablando del mismo gas que tratábamos en la parte A. Entonces, si delta T es igual a cero, delta E es igual a cero, ¿cierto? Recordemos que delta E en S sub B M delta T, ¿cierto? Como delta T es cero, porque en este caso es un proceso isotérmico, y lo que no dice el enunciado de la B, entonces esto es igual a cero, ¿cierto? Por lo tanto, delta E es igual a cero. ¿Sí? Si delta E entonces es igual a cero, Q es igual entonces a W, ¿verdad? Es igual al trabajo. Ahora bien, en el caso anterior nosotros calculamos el trabajo en función, ¿cierto?, de la energía interna, ¿ya? En este caso, el trabajo no lo podemos calcular en función del calor porque no conocemos todavía una expresión para el calor, ¿cierto? Por lo tanto, no deberíamos remitir, eso nos dice que no deberíamos remitir entonces a la expresión inicial que nosotros conocimos de trabajo, ¿ya? La que nos presentaron la tercera o cuarta clase, ¿cierto? Entonces, el trabajo es igual a la integral de la presión externa, ¿cierto? Por el dB, ¿verdad? Como estamos hablando entonces de un gas ideal y de un proceso reversible, entonces la presión externa va a ser igual a la presión interna, ¿cierto? Y la presión interna en este caso, si nosotros nos imaginamos el modelo de pistón, ¿cierto? La presión interna entonces va a estar dada por el gas ideal, ¿de acuerdo? Por lo tanto será integral de PdV. ¿Ok? Entonces, esta es la historia que les voy contando. La matemática que está implicada aquí es súper simple, ¿cierto? Hasta ahora hemos trabajado con identidades de integrales bastante simples, pero lo que se rescata de este ejercicio en el fondo es todo el mapeo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Todas las deducciones que tienen que hacer y que tiene que ser lo más fluido posible, ¿cierto? Cuando hablamos del proceso adiabático, el Q es cero; cuando hablamos de un proceso isotérmico, el delta E es cero. ¿Quién es más cero? O sea, ¿qué otro parámetro termodinámico es cero cuando delta T es igual a cero? La entalpía, ¿cierto? Porque la entalpía también depende del término delta T. Entonces, esas cosas es lo que tiene que ir fluyendo en ustedes. ¿Ya? Por eso es importante que repasen los ejercicios que se han hecho en ayudantía, que hagan ejercicios de los libros, porque en el fondo eso es lo que se les pide. ¿Mm? Bueno, entonces debemos encontrar una expresión que nos permita calcular la presión final, ¿cierto?, en función del trabajo que obtuvimos en la parte A. ¿De acuerdo? Como es un proceso isotérmico, entonces P no es constante, ¿cierto?
P, o la presión en este caso no es constante. Por lo tanto, debemos encontrar, o debemos reemplazar esa P que está dentro de esa integral por una funcional de la presión, ¿cierto? Una funcional de la presión que dependa de la temperatura, ¿ya? Perdón, depende de la temperatura, sí, depende de la temperatura y del volumen, ¿verdad? Y eso es entonces el gas ideal, ¿cierto? Sería nRT partido por V, ¿verdad? Esa sería nuestra funcional. Lo que está ahí está reflejado ahí en esa ecuación de estado. Entonces reemplazamos la presión dentro de esa integral, ¿cierto? El trabajo será igual a la integral de P de B, reemplazamos P por la ecuación de estado de los gases ideales, nRT, ¿cierto? Partido por B por el dB, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de espacio acá. Bueno, reconocer entonces cuáles son las constantes dentro de esa integral. Ya esto es una mirada más matemática, ¿verdad? ¿Qué es constante dentro de esa integral? Bueno, es constante n, ¿cierto? Es constante r, ¿verdad? Por antonomasia, por definición. Y es constante también t, porque es un proceso isotérmico. Entonces también me permite sacarlo fuera de la integral, ¿verdad? ¿Qué es lo que queda dentro de la integral? Bueno, el volumen, ¿ya? Que eso es nuestra variable en este caso porque tenemos un dB, ¿ya? Una manera de saber quién es nuestra variable es mirar entonces quién es el cambio infinitesimal. En este caso el cambio infinitesimal está referido al volumen, por lo tanto nuestra variable es volumen. Si ustedes recuerdan ya, o han hecho ejercicio al respecto de esto y han visto en la ayudantía más que seguro algún tipo de ejercicio como este, van a saber que la integral, por ejemplo, entre un volumen inicial, ¿cierto? Y un volumen final, si le ponemos un límite a esto, ese volumen final, entonces la integral de eso es nRT, ¿cierto? Lo que quedó fuera de la integral por el logaritmo natural del volumen final dividido volumen inicial, ¿cierto? Entonces, cuando yo les decía en las primeras clases que nos íbamos a familiarizar con algunas identidades de integral, de derivada, etcétera, bueno, a este me refería. Estas identidades es de las más utilizadas en este curso. ¿Mm? Que la integral de dB partido por B o la integral, ¿cierto? De una expresión infinitesimal partido por su variable, que en este caso es el volumen, entonces es igual al logaritmo natural del cociente de esa variable, ¿cierto? Entre el estado final y el estado inicial. Ahora bien, si nosotros repasamos la pregunta, a nosotros nos están preguntando por la presión final, ¿cierto? Tenemos, dentro de la ecuación tenemos volumen final y volumen inicial, pero nos están preguntando por presión final. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cuál sería el camino correcto a seguir? ¿Por qué se puede sacar NRT? Bueno, N en este caso nos dice que se mantiene constante, ¿cierto? O el ejercicio en el fondo nos dice que cambia la cantidad de materia, ¿verdad? Recordemos que hasta ahora estamos trabajando con el modelo pistón, entonces en ese momento, o sea, ese es un sistema cerrado, ¿cierto? Donde solamente hay transferencia de energía, no hay transferencia de materia, por lo tanto, N se mantiene constante. R, bueno, es constante por definición, ¿cierto? Y T es constante porque el proceso que se define en el enunciado es isotérmico, ¿cierto? Como es isotérmico, entonces la temperatura se mantiene constante. Como es constante, entonces cualquier cosa que sea constante se puede sacar del cálculo de la integral, ¿ya? Por eso. ¿Ya? Bueno, si nos recordamos entonces cuál es la pregunta, nos dicen cuál es la presión final para obtener el valor de trabajo que obtuvimos anteriormente, ¿cierto? Tenemos entonces nuestra expresión de trabajo, pero en función del volumen, de los volúmenes, ¿cierto? Volumen final y volumen inicial. ¿Qué debiéramos hacer para encontrar la presión? Mientras ustedes se responden esa pregunta, yo borro por acá. ¿Cuál sería el paso siguiente? Exactamente, Marlene. Muy bien. Reemplazar B por P. ¿Cómo reemplazamos P por P? Bueno, recurrimos otra vez a la ecuación de los gases ideales, ¿cierto? B igual nRT, ¿cierto? Partido por P. Entonces, recordemos que
Si hablamos de un volumen inicial, entonces tendremos un volumen inicial y una presión inicial, ¿cierto? T se mantiene constante, N igual y R también, ¿cierto? Por tanto, da igual que si hablamos de estado inicial o de estado final. Y V final será igual entonces a NRT, ¿cierto? Que son constantes, dividido por la presión final, ¿cierto? Entonces deducimos de eso que en este proceso lo único que cambia son entonces el volumen y la presión. Nos conviene entonces dejar todo en función de la presión porque el cálculo sería más directo, ¿ya? Y tenemos el valor de la presión inicial. Eso es importante dentro del ejercicio. Entonces, no tenemos un valor de volumen que yo recuerde dentro del ejercicio, ¿ya? No estoy en este momento del enunciado, pero que yo recuerde no hay un valor de volumen. Entonces, sí tenemos un valor de presión. Por lo tanto, nos conviene remitirnos hacia la presión, ¿cierto? Si reemplazamos entonces estos términos de volumen inicial, ¿ya? En esta expresión que está acá, y el volumen final en esta expresión que está acá, nos queda lo siguiente. Entonces, el trabajo es igual a NRT, ¿cierto? Logaritmo natural de RT, si reemplazamos tal como está, RT partido por la presión final, ¿cierto? Dividido por RT partido por la presión inicial, ¿cierto? Nos queda ese juego de fracciones que está acá. Bueno, si ustedes se dan cuenta y ya tienen cierta habilidad matemática, bueno, RT, ¿cierto? Esto es bastante trivial. RT se va con RT, ¿cierto? Y por lo tanto, la ecuación, voy a borrar acá para hacer espacio. La ecuación entonces nos queda en función de la presión, ¿cierto? W es igual a NRT, logaritmo natural de la presión inicial, ¿cierto? Dividido por la presión final, ¿verdad? Este término como es el que está más abajo pasa arriba y este como está al medio entonces pasa abajo, ¿cierto? Eso es lo que nos enseñaron en matemática de colegio incluso, ¿cierto? Entonces la presión inicial nos queda como el numerador y la presión final nos queda entonces como el denominador. Bien, reemplazamos entonces, ¿cierto? Como nos están preguntando del ejercicio anterior, entonces reemplazamos todos los valores. Dijimos entonces que el valor que obtuvimos del trabajo anteriormente fue 1875 joules, ¿verdad? Esto es igual entonces a un mol por 8,314, ¿verdad? Joule Kelvin por mol por la temperatura que se mantiene constante. En el enunciado nos dice que la temperatura que se mantiene constante es 300 Kelvin, ¿cierto? Y eso entonces por el logaritmo natural de la presión inicial, que nos dicen que es 2 bar, ¿cierto? Eso nos dicen que la presión inicial es 2 bar y la presión final es nuestra incógnita, ¿cierto? En el fondo, ¿qué presión final debemos darle al sistema para que tenga el mismo valor de trabajo? En eso se puede resumir la pregunta. Bueno, esto entonces viene solamente a resolver ya, o viene a mostrar qué tan hábil son ustedes en la parte matemática. ¿Ya? Esto es puro desarrollo matemático hasta, desde ahora en adelante solamente desarrollar la matemática. Entonces, 1875, ¿verdad? Dividido por, si pasamos dividiendo todo esto que está acá, ¿verdad? 8,314 por, en la pregunta aparece, no, si te fijas, no es así, si te fijas, em, el volumen, si ustedes recuerdan, el logaritmo natural de lo que obtuvimos inicialmente era el logaritmo natural de volumen final partido por volumen inicial, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el volumen con la presión, de acuerdo a la ecuación de los gases ideales, es indirectamente proporcional, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen final debería ser proporcional a la presión inicial, ¿cierto? Y el volumen inicial debería ser proporcional a la presión final. Por eso queda
de esta manera que está acá, ¿ya? De hecho, eso es una manera de pensarlo, de deducirlo a partir de la lógica, pero también ustedes lo pueden desarrollar matemáticamente, ¿cierto? Si nosotros vamos a logaritmo natural de volumen final, ¿cierto? Partido por volumen inicial, entonces logaritmo natural de volumen final, reemplazamos por esta expresión que está acá, ¿cierto? Eso es nRT partido por PF, ¿verdad? Dividido, esto es, recordemos, el volumen final, nRT, ¿cierto? Partido por presión inicial. Y esto que está acá es volumen inicial, ¿cierto? Perdón. Sí, está bien, volumen inicial. Por lo tanto, si ustedes recuerdan de la regla matemática, esto se multiplica con eso, ¿cierto? Y esto que está acá se multiplica con eso. Como eso se va con eso, entonces finalmente la presión inicial queda arriba y la presión final queda abajo. ¿De acuerdo? Ahí tienen que recordar un poquito de la multiplicación y división de fracciones. ¿Mm? Pero también se puede ver que en la ecuación de estados, ¿cierto? Los volúmenes no son, son directamente proporcionales, pero al recíproco de la presión, ¿cierto? Es decir, el volumen es proporcional a 1 partido por la presión. ¿De acuerdo? Bueno, voy a borrar acá, tengo un despelote más o menos. Ahí sí. Bien. Y aquí también, tampoco me quedó muy lindo esos números. Entonces, 1875 dividido por 8,314 por 300, ¿cierto? Recordemos que estamos trabajando con esta expresión que está acá. Entonces, este valor que está aquí lo dividimos por todos estos números que están acá, ¿cierto? Para despejar eso que está ahí. Logaritmo natural de 2 partido por la presión final, ¿cierto? De acuerdo a eso, entonces, esta división que está acá, a mí me dio 0, ustedes lo pueden corroborar, 0,752, ¿ya? Y es igual a logaritmo natural de 2 partido por la presión final, ¿cierto? Quiero despejar esto que está acá. ¿Cómo lo hago? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en una clase. ¿Cómo sacamos el logaritmo natural? O a lo mejor ustedes lo recuerdan de alguna clase de matemáticas. Exactamente, aplicamos la exponencial. Muy bien, Joaquín, muy bien, Domingo. Aplicamos la exponencial, ¿verdad? En el fondo lo que hacemos es aplicar la antifunción. La antifunción es la exponencial. Entonces, por lo tanto, nos queda. Voy a invertir un poco el orden porque me queda más por una cuestión de, de manía, me queda más cómodo dejar la variedad de calcular al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, 2 dividido por la presión final, ¿cierto? Es igual a la exponencial elevado a 0,752, ¿cierto? 0,752. ¿De acuerdo? Esa exponencial, de acuerdo a mis cálculos, me da 2,121, ¿ya? Por lo tanto, si después con la presión final, me queda entonces 0,94 bar, ¿ya? Recordemos que en este caso la unidad se la da la presión que estoy trabajando como presión inicial, ¿cierto? Que si ustedes se acuerdan del enunciado o le echan una mirada, esa unidad estaba en bar. Por lo tanto, esto que está acá está en bar, por lo tanto la presión final se obtiene también en la misma unidad de lo que está aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, como obtuve este resultado es 2, si ustedes se dan cuenta, es pasar este que está acá, dividiendo, despejan la presión final, por lo tanto 2 dividido en 2,121 va a dar, por supuesto, un valor menor que 1, y eso es 0,94 bar. ¿Ok? Bueno, es más o menos lógico, ¿cierto? Si ustedes lo piensan desde el punto de vista de trabajo, si yo expando el sistema, ¿verdad? La presión debería ser menor, ¿cierto? Si el volumen es mayor, entonces la presión debería ser menor. Recordemos que como son indirectamente proporcionales, entonces deberían
responder a un comportamiento como ese. Entonces, no solamente numéricamente ustedes tienen el valor, sino también preguntarse si el valor que ustedes obtuvieron es consistente con lo que ustedes esperaban. ¿Ya? Ya. ¿De dónde viene el 1875, Franco? Viene de la parte A. Eso fue lo que calculábamos en la parte A. Antes de que nos fuéramos a la B o al blackout con la clase, habíamos calculado el trabajo en la parte A. ¿Ya? Así que ese 1875 viene entonces de la parte A de la pregunta 1. ¿Ok? Maite me pregunta, ahora estoy entendiendo, qué felicidad, la prueba no va a ser tan distinta, ¿cierto? No va a ser tan distinta como esto, o sea, no va a ser igual, pero por supuesto que va a ser calcular trabajo, o calcular calor, o calcular delta E, o calcular entalpía, cosas o sea, les voy a preguntar en el fondo lo mismo que estamos haciendo acá, o sea, o los mismos conceptos, pero con otro tipo de preguntas, ¿ya? La manera de preguntar esto es amplia, así que uno puede hacer las mismas preguntas, pero, y preguntarles que obtengan que pongan en juego los mismos conceptos, pero de distintas formas, ¿ya? Sí, Maite. Sí. No puedo garantizarlo porque en la prueba también hay otros factores. Uno se pone más nervioso, no sé, porque mete mal los dedos a la calculadora, ¿ya? Pero lo que estoy mostrando ahora en el fondo es cómo debieran pensar, o creo yo, no es que quiera implantar un pensamiento, pero cómo debieran mirar ustedes una prueba. Ah, ya me están preguntando esto. ¿Cuáles son las cosas que tengo que sacar, o sea, que me permiten simplificar el cálculo? Ya, lo primero que me permite simplificar un cálculo es fijarme en qué proceso está involucrado en el ejercicio, ¿cierto? En el A tuvimos un proceso adiabático, en el B tuvimos eh, un proceso isotérmico, ¿cierto? Entonces esas cosas, mirarlas desde una perspectiva más amplia, más de afuera, me permite entonces decir, ah, ya, si es isotérmico, entonces delta E es cero, delta H también es cero. Si es adiabático, entonces el Q es cero, por lo tanto el W será igual al delta E, y así. Esas cosas, ese juego mental de rapidez es lo que ustedes debieran lograr, ¿ya? O eso al menos les va a permitir desarrollar la prueba con mayor comodidad. ¿Mm? Si no lo desarrollan, también les puede ir bien, ¿ya? Pero a lo mejor les puede tomar más tiempo, o quizá otros tengan otra mirada y les sea más fácil pensar o aprender esto de otra manera, ¿ya? Yo lo que entrego en el fondo es una mirada lo más, que me parece lo más simple posible. Tenía un profe, me acuerdo, de orgánica, de orgánica uno, y siempre decía, bueno, que pensáramos en fácil, ¿ya? Decía, para buscar una respuesta decía, piensen en fácil. Sus pruebas a veces decían un poco lo contrario, ¿ya? Pero la mayoría de las veces su método funciona. ¿De acuerdo? Yo al menos le ofrezco la honestidad de que las pruebas van a ser de este estilo, ya no van a ser rebuscar cosas que no hayamos visto en clase o no hayamos en tiempo. Ok, no sé qué horas son, estoy súper perdido la hora, ¿eh? Son las 11. 11:01. No sé si ustedes, viendo el enunciado, prefieren que hagamos el ejercicio, que nos quedan 20 minutos. Sí, prefieren que hagamos el ejercicio 2 o el ejercicio 3. El ejercicio 2 es bastante más largo, lo más seguro es que tampoco alcancemos a hacerlo completo, pero eh, se los puedo enviar quizás más tarde, ¿ya? Resuelto. Ya, el 2 chuta, ya, la demostración, Joaquín. Ya el tres lo veo con más tragedia, parece. Ya, ok, entonces vamos por el 3. El 2 entonces, Joaquín, bueno, y todos los que en el fondo votarían como Joaquín, les voy a enviar resuelto el ejercicio más tarde, ¿ya? Paso a paso para que vean cómo sale. Lo siento, Joaquín, por la mayoría, porque esto es democracia. ¿Ya? Así que, y también es razonable, porque lo que pasa es que el 2 tampoco lo alcanzaríamos a desarrollar completo, ¿ya? Así que eso. Ya, vamos entonces al 3 para que no perdamos más tiempo. Número 3. Aquí en este ejercicio ponemos en juego las identidades que aprendimos hace unas clases atrás, ¿ya? Cuando hicimos una clase de matemática, ¿cierto? Entonces lo que vamos a utilizar acá. Bien, borramos completo, ya. Entonces nos preguntan o nos piden demostrar que el C sub P
¿verdad? Es igual a menos el DH ADP a temperatura constante, ¿cierto? Dividido eso por, ahí me quedó un poco grande, DT, ¿cierto? ADP a entalpía constante. ¿De acuerdo? Entonces ya, nosotros a esta altura ya deberíamos saber perfectamente leer este tipo de ecuaciones, ¿cierto? O este tipo de expresiones, de esas diferenciales inexactas, ¿cierto? O diferenciales parciales. Bueno, lo primero que hay que recordar entonces es que, como estamos hablando de C sub P, ¿cierto? Y hay por ahí entalpía entre medio, ¿cierto? Tenemos C sub P, que sabemos que está relacionada con la entalpía. Eh, eh, aquí explícitamente está la entalpía, ¿cierto? Y acá también. Entonces decimos, bueno, debemos a lo mejor recurrir a la función entalpía, ¿cierto? Eso resulta a lo mejor un poco obvio inicialmente, pero es una buena manera de pensar y de confrontar el ejercicio inicialmente. Entonces, recordemos que la entalpía, ¿cierto? Depende de la temperatura y la presión, ¿cierto? Entonces, si escribimos esto como ecuación diferencial, ¿cierto? ¿Se acuerdan del cambio infinitesimal de una variable de estado? Se escribe como la suma de las diferenciales parciales, ¿cierto? Entonces, dH es igual a dH a dt, ¿cierto? A presión constante por el dt más el dH a dP, ¿cierto? A temperatura constante, ¿cierto? Por el dP. Eso es lo que habíamos dicho para cualquier función de estado, ¿cierto? Una vez que reconocemos de qué depende, ya es fácil plantear esta ecuación que está ahí, ¿cierto? ¿Qué sabemos de ahí? Bueno, sabemos que el dH a dt, ¿cierto? Esto que está aquí, es igual entonces a el C sub P, ¿cierto? Recordemos que el C sub P se define como la entalpía dividido por el cambio de la temperatura, ¿cierto? A presión constante. Eso fue lo que habíamos dicho ya también hace varias clases atrás. ¿Sí? Entonces ahí tenemos algo que quizás no, nos podría servir o nos podría guiar más o menos en qué rumbo ir. Ahora bien, DHDT no está explícitamente acá, ¿cierto? No está en la demostración, en el enunciado de la demostración, no aparece explícito. Entonces a lo mejor debemos buscar alguna alternativa. Pero sí aparece, por ejemplo, DHADP, ¿cierto? DHADP a temperatura constante sí aparece acá. Y esto, bueno, sí aparece, no explícitamente, pero sí implícitamente aparece ahí, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos algo que nos permitiría demostrar esto, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros recurrimos, voy a borrar esto, si nosotros recurrimos a las reglas que nosotros aprendimos de, de la parte de diferenciales, ¿cierto? De diferenciales inexactas, aprendimos dos reglas, ¿cierto? La regla 1 y la regla 2. La regla 1, si ustedes se acuerdan, era el recíproco, ¿cierto? De la diferencial inexacta, y la regla 2 era en el fondo lo que se conoce como regla cíclica, ¿ya? Que en el fondo es la multiplicación de distintos términos de diferenciales parciales, ¿cierto? Para dar menos 1. Lo voy a transcribir acá, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si yo sé que h depende de t y p, me preguntan, no hay pregunta. H depende de T y P, entonces la regla cíclica, por ejemplo, o la regla 2, que fue como la conocimos cuando lo pasamos, será entonces dH a dt, ¿cierto? A P constante por dt a dP a entalpía constante, ¿cierto? dP a dH, ¿cierto? A temperatura constante, ¿cierto? Y eso es igual a menos 1. ¿Se acuerdan? Que esto lo hicimos, pues, me acuerdo que fue para el caso de la energía interna, creo. Ya hicimos un ejemplo, pero es aplicable a cualquier función de estado. ¿Ya? Recuerden que una manera de memorizar esto es que, por ejemplo, tenemos acá, vamos a marcar con el spotlight, con el puntero, aquí. El dt, por ejemplo, está en el numerador y tiene que estar en el denominador, ¿cierto? Lo mismo el dh con el dh y el dp con el dt. En el fondo, si nosotros multiplicamos esto, debería darnos 1, ¿cierto? Pero sabemos que el resultado es menos 1 porque esa es la demostración matemática que nos propone esa regla. ¿Ya? Y la demostración de eso nosotros no lo hacemos en este curso, no es de nuestra incumbencia, pero sí una manera de memorizar esto o de entenderlo, de afrontarlo, ya es lo que está aquí. Bueno,
positivo ustedes que ustedes no tienen que memorizarlo, ¿ya? Porque como van a tener acceso a todo el material de clases, de libros, todo eso, no tienen que memorizar, sino que solamente tienen que aprender a ocupar esta regla, ¿ya? Bien, si ustedes se dan cuenta, en este término que está acá, o en esta regla que está acá, aparecen dos términos que sí aparecen en la demostración, ¿cierto? Que está acá, ¿cierto? Ese que está ahí y ese que está acá, ¿cierto? Aparecen el de TADP y aparece el de PADH, ¿sí? Voy a escribir acá la expresión inicial para que no se me olvide de qué estamos trabajando, ¿ya? Entonces es igual a menos DH, ¿cierto? Ya lo escribí mejor en el cuaderno que tengo acá, es más fácil y más simple, así no me quito espacio de la pizarra. Y si ustedes miran entonces el enunciado, entonces tenemos, de la demostración tenemos el DHTP a temperatura constante, ¿cierto? Que está implícitamente acá, ¿cierto? Y el de TADP a entropía constante en el enunciado, ¿cierto? Que está ya explícitamente acá, ¿cierto? Digo implícitamente acá porque en el fondo está invertido, ¿cierto? Lo que tenemos en este caso que está aquí, tenemos el dp de H, pero la demostración nos propone que es de H a dp a temperatura constante, ¿ya? Pero hay algo interesante. Entonces, ojo con eso. Bueno, la otra regla entonces que nosotros conocimos fue la regla del recíproco, ¿cierto? Una especie de recíproco. Entonces, nosotros sabemos que si escribimos, por ejemplo, dp a dh, ¿cierto? Es decir, lo que está acá, lo que escribimos acá es igual a temperatura, entonces esto va a ser igual a 1 dividido por dh a dp, ¿cierto? A temperatura constante, ¿cierto? Esto también corresponde a la regla número 1, ¿cierto? Esto fue lo que aprendimos hace unas clases atrás. Entonces, si hacemos eso, ahora sí aparece explícitamente ese término que está ahí, ¿ya? Perdón, convertimos ese término que está aquí en esto que está acá, ¿ya? ¿Qué es lo que aparece? Esto que está aquí es lo que aparece entonces en nuestra demostración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bueno, supongamos que sí. Hay preguntas, hay preguntas. Sep, sep. Ya, perfecto. Excelente. Ok, entonces voy a hacer nuevamente espacio acá. Aquí vamos a borrar tantas líneas porque a lo mejor está muy desordenado, ¿cierto? Ahí está, un poquito más limpio todo. Ok, ¿qué tenemos acá? Analizamos los términos que están acá. ¿Qué tenemos aquí implícitamente? El DHDT a presión constante. ¿Qué es lo que es? Es el C sub P, ¿cierto? Eso lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? En la primera parte que abordamos este ejercicio. Por el DT a dP, ¿cierto? A entalpía constante, ¿verdad? Por el dP a dH a temperatura constante igual a menos 1, ¿cierto? Como esto que está acá, en mi expresión de la demostración aparece como dH a dP, ¿cierto? A temperatura constante, entonces lo correcto es que, o lo obvio, a lo mejor lo que salta a la vista es que yo debería entonces invertir eso, ¿cierto? ¿Y cuál es la regla que me permite hacer eso? Bueno, la que está acá. Entonces reemplazo esa expresión que está ahí, reemplazo esto que está aquí por lo que está acá, y me queda entonces C sub P por el dt, ¿cierto? AdP a entalpía constante por 1 dividido dH AdP, ¿cierto? A temperatura constante, y eso es igual entonces a menos 1, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, entonces tenemos las tres cosas que nos está proponiendo la demostración, ¿cierto? Tenemos el C sub P, tenemos el DH AdP
¿verdad? Que está acá, a temperatura constante, y tenemos el dT AdP a entalpía constante, ¿verdad? Por lo tanto, nos queda solamente despejar en función del C sub P, ¿cierto? Vamos a limpiar un poco acá. Entonces dijimos que C sub P, ¿cierto? Es igual a dT AdP a entalpía constante, ¿cierto? Por 1 dividido dH, uy, dH a dP a temperatura constante y eso es igual a menos 1, ¿cierto? Entonces despejamos en función de el C sub P, esto pasa para acá, ¿cierto? Pasa multiplicando y esto entonces pasa dividiendo. C sub P entonces es igual a menos, ¿cierto? Se conserva el signo menos que está ahí, que lo sacamos de la regla 2, ¿cierto? La regla cíclica, es igual a dH dP partido por T, ¿cierto? Dividido entonces por el dT AdP a entalpía constante, ¿cierto? Y con eso entonces demostramos la identidad que se nos pedía en el ejercicio. ¿De acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, no es difícil, ¿ya? Es en el fondo aprender a intuir qué me están preguntando, ¿ya? Y por eso les mostraba esa regla cíclica y esa regla de recíproco, si les tenemos que dar algún nombre, para que en el fondo ustedes también trabajen con eso, ¿ya? Familiarizarse con ese tipo de reglas para que sea más fácil, por ejemplo, hacer este tipo de demostraciones, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a eso? De hecho, si ustedes desarrollan el ejercicio, lo pueden hacer en dos pasos, ¿ya? Yo lo hice un poco más largo para poder identificar cada uno poder visualizar cada uno de los términos dentro de la ecuación y dentro de, de la identidad que nos proponen demostrar. ¿M? Pero ustedes, si encuentran que esto quizás esté trivial, entonces lo pueden hacer, se los prometo, en dos pasos. Proponen la regla cíclica, ¿cierto? Y luego de eso solamente despejan, ¿ya? Y reemplazan por el recíproco, en el caso del DH-ADP, y ya tiene el resultado. Eso no son más de tres pasos. José Tomás dice, wow. Bueno, no, la idea, claro, no es torturar tampoco tanto con matemáticas, pero sí yo les he dicho que en la segunda parte del curso, claro, van a recurrir a harto de estas herramientas. Y no es que las vayan a desarrollar, sino que en el fondo se va a dar por sabido. Entonces, por ejemplo, las leyes de Maxwell, ¿ya? Que lo que van a tratar en la segunda parte del curso, se usan a partir de tratamientos como esto. Entonces, no se va a hacer esa demostración ni tampoco se va a poner énfasis en eso. Se va a dar por entendido que ustedes sabrían cómo llegar ahí, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablábamos del criterio de la segunda derivada para las funciones de estado, ¿se acuerdan? Que si derivamos, por ejemplo, una función de estado que depende de la temperatura y el volumen, da igual partir desde el volumen y después por la temperatura que partir por la temperatura y después por el volumen, ¿cierto? Ese orden de derivación era indistinto para la función de estado. Bueno, es el principio sobre el que subyace la ley de Maxwell, ¿ya? Bueno, entre otras cosas, yo le mencioné quizá el ejemplo más representativo de lo que van a ver y donde van a tocar mucho más esta materia, pero ya como sabía, no con tanta demostración como lo estamos haciendo ahora. Eso, muchachos, no sé si quedan con alguna duda. Yo después de esta clase cuento con algunos minutos por si tienen alguna duda. Eh, ojalá bastante puntuales para que no alarguemos tanto, pero si tienen dudas me voy a quedar un rato más, ¿ya? Eso, pues, chicos. Ah, y me comprometo entonces de enviarles el ejercicio 2 que de esta ahí, que es bastante más largo, enviarlo resuelto. ¿De acuerdo? Es bastante más largo, claro, si uno lo hace lo hace detalladamente, ¿ya? Pero hay cosas, como les mencionaba anteriormente, que si uno sabe que un proceso es isotérmico, entonces inmediatamente sé que delta E y delta H son cero, cosas como esas, ¿de acuerdo? Un placer, pues, Maite. Gracias. Gracias por el comentario. Y Maite Eduardo también, muchas gracias. No, de nada, de nada. La idea es que les vaya bien, pues que aprendan, que no sea una tortura este tipo de curso para ustedes, ¿ya? No, de nada, Areli.
que a veces este tipo de cursos los saca un poco de lo que se ve en la carrera, ¿no es cierto? La carrera, bueno, en tanto bioquímica, química, sé que también hay algunos que están estudiando pedagogía en educación media acá, hay otros de college, etcétera. Son, ven la parte científica, ¿cierto? Las moléculas, qué sé yo. Yo también soy químico, pero yo ya dejé un poco el área orgánica y me dedico más a la parte físico-química. Entonces, a veces tú un poco saca del contexto que uno ha ido viendo en la carrera, pero créanme que los principios de estos son universales, ¿ya? Como lo dijimos en la primera clase, son principios que gobiernan, o sea, que se pueden aplicar, por ejemplo, en la economía, ¿verdad? En nuestra sociedad. Entonces, no hay que descuidarlo. ¿No? Pues no creo yo que sea una materia que hay que dejar de lado. ¿Mm? De nada, Valentina. De nada, Danitza, un placer. Domingo pregunta el King Fish 2. No, no lo hago yo. No, no hago yo el Química Física 2. ¿Hay Química Física 2? Bueno, gracias, Sofía. Entiendo que eso es como Ya, chiquillos, que me van a subir mucho el ego, me da vergüenza. Pero en la química física 2 ustedes ven principalmente cinética, ¿ya? Cinética y algunos diagramas de fase. Aquí en este curso se les van a entregar algunos tópicos sobre diagramas de fase y ya después van a profundizar, por ejemplo, en diagramas ternarios en química física 2. ¿Ya? En el fondo van a tener que aprender a moverse en triángulos de fases, ¿ya? O sea, en diagramas de fases en forma de triángulo. Eso es súper entretenido y también es un reto. ¿M? Y bueno, el principal tópico de química física es cinética. ¿Ya? Eso es lo que más... Sí, la química, Javier, sí, es pura cuántica. La ecuación de Schrödinger, las ecuaciones de onda. eh, Ahí uno entiende por qué... uno entiende por qué cómo nace el principio de exclusión de Pauli, ¿cierto? Las funciones simétricas, antisimétricas. Es entretenido ese curso y ese curso es bastante más matemático que este. ¿Ya? De hecho, ahí ustedes ya no ocupan integrales simples, ocupan de dobles para arriba. Así que, pero créanme, no es tan difícil. Una integral doble es integrar, depende de la variable. Pues si tengo un dx y un dy, separo todo lo que integrale con dx y separo todo lo que integrale con dy. Eso es todo, no es tan terrible. El impacto visual quizás es mucho, pero el desarrollo no es tanto desde el punto de vista quizás tan difícil, pero sí lo que tengo que ser honesto es largo, es súper extenso. Desarrollar una doble, triple integral no es fácil, pero porque involucra mucho trabajo. Sí, imagínense expresiones como esta y que no se pierda, que los signos estén correctos, qué sé yo, eso es lo más complejo. Van a conocer también un poquito de propiedades matriciales, ¿ya? Las funciones de onda, los valores de las funciones de onda se obtienen a través de matrices, entonces ahí van a tener también a profundizar un poco en matrices, ¿ya? Pero son algunos conceptos básicos, no son tan difíciles, se pueden adquirir durante el desarrollo del curso, ¿ya? De hecho, esa es la idea de la ayudantía. Me imagino yo no hago química física 3 pero me imagino que debe ser eso. Profe, em, ya, espérate, voy a poner stop la grabación y nos podemos quedar conversando, ¿ya? Bien, me despido entonces de la gente que está escuchando esta clase sincrónica. Que tengan entonces un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ya? Chao, chao.